los retos que algunas personas sufren, ¿verdad? Y que rara la vez se dialoga o se estudia, es este fenómeno de personas que no quieren tener hijos, personas que no creen en el matrimonio, aunque vienen, ¿verdad?, de hogares donde se fomenta y se promueve lo que es la experiencia conyugal, la experiencia matrimonial. En otros hogares, ¿verdad?, donde se profesa una fe, una espiritualidad, se convierten en ateos, no quieren saber de Dios. Algunos de ellos se desconectan totalmente de lo que es el grupo de familia, la familia de origen, se desconectan de sus padres, de sus hermanos. Entonces muchas veces este fenómeno la gente lo puede interpretar de manera superficial, que dicha persona es la oveja negra de la familia. Pero en algunas ocasiones, cuando usted explora de manera más íntima, descubre que fuera de la imagen que esa familia pudiera proyectar o lo que la persona, la gente pudiera interpretar, es evidente de que es una experiencia, una relación sistémico-familiar muy enferma, muy tóxica, de mucho maltrato psicológico, y muchas veces las personas que experimentan este repudio, este resentimiento, algunos de ellos, como titulamos la intervención de hoy, odio hacia la familia, o los factores que los llevan a odiar ese origen familiar, está muy relacionado con esta grave paradoja, esta grave contradicción. La experiencia relacional que representaba o se supone que represente mi experiencia de seguridad, mi experiencia de validación, mi experiencia de protección, resultó ser la experiencia de atropello, la experiencia de rechazo, la experiencia de violencia. Y algunas personas no logran poder superar este referente y los lleva entonces a esta respuesta de supervivencia, respuesta de protección, o en la psicología le llaman esta respuesta defensiva, de odiar, repudiar lo que es el contexto de su familia de origen. Y por eso es que menciono de manera estratégica a algunas personas, porque también conocemos que hay personas que han sufrido este tipo de experiencia y lo han podido superar magistralmente. Es como si vienen de un trasfondo casi de una maldición generacional de familia, y ellos de manera muy valiente y consciente deciden romper ese patrón y no replicar o repetir los patrones de violencia, de maltrato, de cinismo, de sarcasmo, de favoritismo, de triangulación de su hogar de origen, y logran, ¿verdad?, promover en su experiencia personal y familiar un ambiente sano, un ambiente acogedor, una experiencia de seguridad. Como que también existen otras personas que se convierten involuntariamente en repetidores de la misma controversia de su familia de origen, y por lo tanto perpetúan el patrón de violencia, de dolor, de régimen tóxico en lo que es el sistema de familia. Y como mencioné en la intervención, hoy estamos atendiendo a aquel grupo que se desconecta en total odio, en total resentimiento, inclusive en total rebelión opuesta a esa experiencia, a ese entorno. Y es por eso que muchas veces no se habla de esta experiencia o de estos traumas por el simple hecho de nuestro concepto de la familia. Algunas personas sienten culpa, pues si hablo mal o si hablo de mi experiencia, o inclusive si difiero de ese ambiente o lo protesto o voy a los extremos y lo denuncio, soy atacado, soy envilecido,
me marginan, me señalan. También está la presión social de que la familia es lo más sagrado, los paños sucios se limpian dentro de la casa y muchas veces, ¿verdad? Eso cruza en la línea de lo que son hasta delitos o crímenes. La familia involuntariamente se involucra en una cultura de encubrimiento, o peor aún, las personas luchan con la idealización del concepto de familia, de que algún día van a cambiar, algún día van a entender, algún día van a poder cambiar, ¿verdad? Hacer reformas, pero lamentablemente ese día nunca llega. Y por lo tanto, quiero dar algunos ejemplos de lo que son estas dinámicas que llevan a muchos hijos que eventualmente serán adultos, que les lleva a perder lo que se llama, ¿verdad?, la fe en lo que es construir una familia. Otros no quieren saber del matrimonio, otros no quieren saber de tener hijos. Muchas veces los sustituyen los hijos por mascotas, otros por pasatiempos, pero todo se origina de un trauma no atendido, no superado del entorno de la familia de origen. Usted hizo la mención de una maldición generacional. Podemos llamarle trauma, maldición generacional, es una mezcla de ambas. De mi idea. Excelente, ¿verdad? Observación, Esteban, como, ¿verdad? Siempre te destaca, aún en los días antes del Día de las Madres, así que estás de madre tú hoy. Muy bien. Precisamente, qué peor maldición generacional, ¿verdad? Aunque muchas personas que tienen una relación muy estupenda con Dios, sabemos de la maldición generacional desde el entorno espiritual, como el adversario busca perpetuar esas controversias que vienen de generaciones anteriores. Para propósito de la intervención de hoy, la maldición generacional, me refiero a que no hay peor maldición generacional que patrones de conducta destructivos que no se detienen, que no se rompen, que continúan perpetuándose y no logran reforma. O sea, en otras palabras, no hay peor maldición generacional que un mal modelaje. Y es por eso que muchas personas tienen que entender que mucho de este odio, mucha de esta protesta o el resto del séquito familiar, poder entender por qué esta actitud de esta persona, si no era así, si todos éramos una familia unida, por qué esta persona, esta integrante de la familia, se ha alejado, se ha desconectado, o peor aún, ha sido punitivo con el entorno. Muchas ocasiones está ligado a que es una protesta por el maltrato, por el favoritismo, por la negligencia, por el abuso, el sarcasmo, el cinismo, el que no se sienten protegidos, la negligencia de poder proveer, o peor todavía, la cultura de enajenación parental, como un padre, ¿verdad?, invalida al otro, cómo utilizan a esa persona como parte de una negociación, una triangulación, se sienten manipulados, no han cultivado lo que se llama una dignidad, porque el entorno de familia no promueve el respeto a la individualidad, no promueven la caridad, no promueven el amor. Pues qué mejor ejemplo que una maldición generacional basada en un mal modelaje. Entonces, ¿en qué punto podemos decir que es un aspecto espiritual o un aspecto más traumático, psicológico, y que tengo que trabajarlo ya con un profesional? Y me encanta hablar este tema, especialmente con usted, porque yo sé lo que usted da y usted lo puede conjugar demasiado de bien y lo lleva muy bien, pero quiero esa claridad. Sí, el origen, si vamos, ¿verdad?, desde el contexto bíblico, el origen siempre es espiritual por causa del pecado y la caída del hombre. O sea que ese fundamento está ahí siempre presente. Sin embargo, la puerta que debe ser cerrada
es de naturaleza psicológica y emocional. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo decido detener la conducta tóxica, la conducta destructiva, o mejor aún, si yo decido sustituir la conducta que está ausente de caridad, que es pecaminosa, que es destructiva, y la sustituyo por caridad, por paciencia, por ser templado, básicamente a través de mi cambio de conducta, mi cambio de pensamiento, mi sanidad emocional, logro cerrar la puerta de la maldición y por más opresión espiritual que yo pudiera estar expuesto, la puerta quedó cerrada. ¿Por qué? Porque sustituí esa tendencia, esa conducta destructiva por una conducta que promueve el fruto espiritual o, como llamamos psicológicamente, una conducta sana, una conducta asertiva que involucra fronteras, involucra manejar conflictos en respeto, en una comunicación que no atenta contra la dignidad ajena, ausente de sarcasmos, ausente de cinismos. Pues si te das cuenta, yo puedo orar, puedo hacer rogativas, puedo hacer ayuno, pero si yo no cambio la conducta, la puerta psicológica emocional sigue abierta y ese es el lugar que Satanás utiliza para perpetuar la conducta de rebelión en ese hogar de origen. Doctor, ¿pudiera un mismo corazón cargar odio a la familia, pero sufrimiento por la necesidad de una familia? Muy buena observación. Este es verdad el aspecto de la relación amor y odio, que básicamente viene de ese origen de familia. Nos enseñaron que la familia es el círculo o el vínculo ideal. Y siempre estamos en esa apertura de poder recibir esa afirmación, ese amor, ese reconocimiento. La experiencia resulta ser contraria. Hay dolor, hay ansiedad, hay inseguridad. Y no en balde, muchas personas que sufren este odio, este resentimiento, como muy bien mencionaste, Geraldo, batallan con esta dualidad de sentimientos. Mucho coraje, pero por dentro, detrás de ese coraje, lo que hay es una protesta a gritos diciendo quiero sentirme incluido, quiero sentirme reconocido, quiero sentirme validado, amado, seguro. Y según va pasando el tiempo y esa necesidad no se atiende o no se logra superar, o la persona ya como adulto no aprende a atenderla en otros medios más eficaces, pues esa enfermedad va consumiendo la persona y por eso muchas personas en la rebeldía, en la rebelión son, ¿verdad? Están a riesgo a conductas adictivas, conductas destructivas, sufren mucho en las relaciones porque pues el odio que llevan por dentro los lleva entonces a manejar la dinámica de relación repitiendo los mismos patrones que tanto critican y tanto señalan, lo cual ¿verdad? Sería una ironía, pero así es como sucede. Y es por eso que es bien importante que las personas que sufran de esta controversia, hay remedios para poder superar esta herida, es posible poder trascenderla y es posible poder liberarte de ese yugo de esclavitud que muchas veces puede ser una condena perpetua a la persona que no logra superar dicho calabozo a nivel psicológico, a nivel espiritual y por ende emocional. Como mencionó Esteban ahorita, posiblemente esto está en un punto donde necesita la intervención de un profesional como usted, un psicólogo y demás, pero desde la perspectiva de esos primeros auxilios caseros, de eso que cuando hay alguna pequeña herida, le ponemos algún vendaje casero en lo que lo llevamos a la primera sala de emergencias, y como tenemos audiencia de personas que se congregan, que tienen tal vez desde el punto de vista espiritual una relación suficientemente madura para entender qué herramientas espirituales voy a utilizar, pero posiblemente no. Para esos dos grupos, aquel que tal vez no entiende ese plano espiritual profundo, ¿cuáles son los primeros auxilios? ¿Qué tenemos que hacer cuando por el bien de nuestra familia o vamos a tener una intervención con aquel que vemos y que expresa que están pasando por esto, por el odio a la familia? ¿Qué hacemos para esos dos grupos? ¿Cuáles son los primeros auxilios? Déjame darte varios ejemplos. ¿Verdad? Un ejemplo clásico. En la comunidad de fe hay muchas personas que
no planifican ni tan siquiera un pasadía familiar si no es a través de una actividad eclesiástica. ¿Y cuál es la controversia detrás de todo esto? Muchos hijos interpretan cómo es posible que mis padres tengan tiempo cualitativo para la experiencia eclesiástica o religiosa, pero no tienen ese tiempo de calidad para nosotros que somos el hogar. Por otro lado, ¿cuántas personas, verdad? Muchas veces no se dan cuenta. A veces tenemos que aprender a bajar o a entrar en el mundo de las otras personas, nuestra relación de familia, para saber cómo nutrir. Es bien importante, yo como miembro del entorno de familia, saber cómo nutrir al resto del grupo familiar. ¿Cómo yo aprendo a nutrir? Hablando de las primeras herramientas de sanidad o de auxilio. Aprende a reconocer que los demás en tu familia son diferentes. Aprende a respetar las necesidades que los demás tienen. No tienen que pensar igual que tú, no tienen que compartir las mismas convicciones, pero es bien importante que les regales caridad, que significa, aunque tenemos diferencias, te doy el valor. Eso es una forma de ir sanando el ambiente de familia. Otra forma es aprende a escuchar. No todo el tiempo usted, ¿verdad? Los diálogos de familia están diseñados para usted ganar el argumento. A veces es más importante usted ganar el corazón antes de estar ganando el argumento. Muchas veces también aprenda a tomar el camino de la humildad. O sea, en otras palabras, muchas veces aprenda cómo relacionarse con las necesidades, las emociones, el dolor de los demás miembros de la familia. A veces la gente no necesita un consejo tuyo, no necesitan terapia. Lo que necesitan es que le escuchen, otros que los reconozcan, otros que les den un abrazo, otros que les den una palmada en la espalda, que le digan, yo entiendo, ¿verdad? Y puedo entender por qué te sientes así. No hay crítica, no hay juicio, no hay señalamiento. Estos pasos básicos de convivencia sana que yo pueda promover en el ambiente puede ser una gran diferencia entre un entorno de familia enfermo y un entorno de familia que va dirigido a ser de seguridad, de estabilidad y por ende de sanación. Qué rico ha estado esto, definitivamente. Herramientas demasiado útiles. Y creo que, doctor, me parece que hay que seguir recalcando en esto que usted acaba de decir, que Jerry preguntó, porque a veces dentro de la familia hay esta dinámica de que quiero de ganar la discusión en vez de buscar la sanidad de todo. La familiaridad a veces hace cosas como que quiero ganar este planteamiento, quiero demostrar esto, y entran en esa dinámica que hasta el fin de cuentas a veces hay problemas tan serios como que ni se pueden ver. Entonces, y eso pasa en ámbitos religiosos, en ámbito secular, en todo ambiente. Y si siguiéramos estos prácticos consejos que usted ha estado dando, ¿cuánto nos evitaríamos y cuánta bendición llevaríamos a nuestra familia? Amén. Me parece. Y no solamente eso, ¿verdad? Mi consejo a muchos padres, muchos, ¿verdad?, miembros de la familia, cuando usted esté en controversia con el entorno de familia, haga el examen interno. O sea, en otras palabras, ¿será posible que yo pueda aprender a amar a este miembro de mi familia, a esta figura parental? ¿Cómo puedo aprender a conectar con ellos, con sus virtudes y también aún con sus limitaciones? Hay gente en nuestra familia que son fáciles de amar, todo lo que necesitan es ser reconocidos. Hay otros que son bien difíciles de amar, porque vienen, ¿verdad?, tienen sus propias controversias. Pues ¿cómo puedo, verdad, también relacionarme con ellos con ciertas fronteras, no solamente psicológicas, sino también relacionales? Y hay personas en nuestra familia que es imposible de amar porque el abuso ya cruza la línea del crimen, del delito. ¿Y cómo entonces yo puedo relacionarme? Ya no con la persona, porque vuelvo y oriento un ejemplo, un padre o una madre abusivo, maltratante, abusó sexualmente, abusó de mi integridad física o de mi vida misma. Muchas veces no es posible usted relacionarse. Pues entonces, ¿cómo aprendo a relacionarme con esa memoria?
¿Cómo aprendo a relacionarme con ese referente? ¿Cómo aprendo a relacionarme con esa experiencia? ¿Para qué? Para que no me vea yo tentado a quedar aprisionado en mi proyecto futuro de familia por estas heridas que estamos aprendiendo a cómo superarlas adecuadamente.